Comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en el 97.4 FM, Canal Málaga Radio, en esta 15ª temporada. Y hoy nos acompaña un cofrade, un rondeño de Málaga muy especial, el reverendo padre don Salvador Aguilera. Padre, rondeño de Málaga, ¿está bien dicho? Claro que sí, sabéis que los rondeños tenemos mucho de orgullo a decir que somos de Ronda, pero evidentemente estamos en la provincia de Málaga. Es que la ciudad de Ronda es una ciudad muy especial. ¿Cómo un rondeño, un joven, un niño rondeño, le llega la vocación, se hace sacerdote y termina trabajando en la Santa Sede? Porque esta llamada telefónica es en Roma, en la Santa Sede, en el Vaticano. ¿Cómo empieza Salvador a asimilar el mundo cofrade en particular y en general la Iglesia? Bueno, yo primero empiezo agradeciéndote la llamada y en segundo lugar lo de joven, porque este año he cumplido 40 años y un amigo sacerdote me decía que después de 40 años como los israelitas por el desierto ya puedo entrar en la tierra prometida, ¿no? O sea que te agradezco lo de joven. Y bueno, pues es decir, para mí incluso es sorprendente, ¿no? Las cosas de Dios, como Dios se va sirviendo pues de diversos pasos, de diversas personas para luego verme aquí en la Santa Sede, ¿no? Que en el fondo es servir a la Iglesia, no en una iglesia particular, no en un lugar concreto, sino a la Iglesia universal, ¿no? Digamos, así podía resumir mi tarea aquí en la Santa Sede. Ese recuerdo de niño del mundo cofrade, por allí por Ronda, ¿qué primer recuerdo tienes? Pues mira, siempre en familia hemos vivido muy cerca de la iglesia. Uno de mis primeros recuerdos cofrades es porque mi padre, que ha trabajado durante muchos años en el Hotel Reina Victoria, pues todos los que allí trabajaban pertenecían y son los miembros fundadores de la Hermandad del Cristo atado a la columna y la Virgen de la Esperanza. Entonces tengo incluso fotografías de pequeñito, pues con el hábito blanco y la pañoleta verde sentado en uno de los varales. Tengo ese recuerdo de infancia de una fotografía con mi padre sentado en el trono y detrás de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y luego, pues, sí recuerdo a mi madre vestida de mantilla salir también junto a la Virgen de la Esperanza. Y luego, un poco ya más crecido, pues entré a formar parte de la Hermandad de la Veracruz, que se fundó en esos años. Padre, ¿tienes hermano? Nosotros somos 6, tengo 4 hermanas y somos 2 chicos, o sea que... ¿Y cofrades? Cofrades no tan metidos como yo, pero sí que participan. Mi hermana Pepi pertenece a la Hermandad de la Columna también, ha salido varios años de mantilla. Y bueno, el resto, como vive fuera de la ciudad, pues como que uno ya se desvincula un poco más, ¿no? Se habla de que hay crisis de vocacional, que hay pocos seminaristas que están en formación y tal. Entonces me gustaría saber cómo le llegó la vocación, en qué momento dijo, quiero ser sacerdote. Lo primero que he de decir es que evidentemente mi familia es de iglesia, entonces participábamos en eventos eclesiales, en la Eucaristía, pero digamos que mi vocación nace en torno a la parroquia, ya como monaguillo, y a las hermandades, ¿no? Entonces, creo que el gran semillero de vocaciones hoy en día, al menos en el sur de España, en Andalucía, son las cofradías. ¿Por qué? Porque ahí, con el tema de preparar los cultos, se puede dar a los jóvenes una formación, diciéndole, mira, esto se hace así y tal. Yo he tenido experiencia de acólitos que me han ayudado en misa, que tenían interés de aprender el porqué de todo, el sentido de las cosas. Y de ahí, algunos ya han entrado al seminario y están formándose para ser sacerdotes. Algunos incluso ya se han ordenado, porque evidentemente yo llevo 15 años de sacerdote y evidentemente la formación de los seminarios dura entre 6 y 7, ¿no? Pero por eso creo que hay que fomentar más la pastoral vocacional en las parroquias, pero sobre todo en las cofradías. Es un gran fermento. Es verdad que es un campo un poco incómodo a veces para nosotros los sacerdotes, porque conlleva trabajar, pero bueno, para eso hemos sido llamados, ¿no? Para hacer un trabajo de formación a través de la catequesis,
para insistir en la participación sacramental, que no se quede solo la cofradía en los cultos a los titulares, sino que dominicalmente se participe en las parroquias, que se confirmen los cofrades, que reciban el sacramento del matrimonio, porque hay muchos de ellos que por incluso a veces un poco de haberlo dejado, pues no han recibido el matrimonio. Basta decir, oye, ¿queréis que os case o queréis que preparemos el matrimonio? Pues venga, sí. Y no sé, creo que las cofradías son un ambiente que es muy proclive a la catequesis y a la celebración de los sacramentos. Al menos yo, esa es mi experiencia personal, porque mi vocación nació en torno a las cofradías, y luego también porque he visto buenos resultados cuando uno se da de corazón a los cofrades. Bueno, esperemos que no se pierda esas vocaciones, porque nos hacen falta los directores espirituales en nuestra iglesia y en nuestra diócesis. Padre, recientemente has venido de viaje a Málaga porque has sido el predicador de la novena que hemos tenido de la Virgen de la Victoria, de Santa María de la Victoria, que empezó el día 30 de agosto, la novena terminó el día 7, después el 8 tuvimos la misa estacional. ¿Cómo se ponen en contacto? ¿Qué supuso para ti esa llamada, esa invitación? Bueno, yo nunca he querido desvincularme de la diócesis de Málaga, aunque estudié en el seminario de Toledo, y por eso cada año, el 8 de septiembre, iba a Málaga a la celebración de la misa estacional, desde la época ya de don Antonio Dorado, que por cierto es de Urda, un pueblo de Toledo. Y mi devoción a la Virgen ha estado siempre ahí, visitas a Málaga, evidentemente he ido a la Basílica a rezarle, y bueno, pues se puso en contacto conmigo el hermano mayor de la hermandad, Miguel Orellana, y me dijo pues que se había pensado en mi nombre y que se había propuesto al obispo para el visto bueno, y lo había dado. Entonces, bueno, así fue un poco la comunicación, y se tuvo que esperar a que se hiciera público en el mes de marzo. O sea que también ese tiempo fue un poco duro, porque era una noticia, digamos, llena de alegría, pero no la podía contar hasta que llegara el momento de hacerse pública. Y después ajustar esta fecha en la agenda, una agenda tan apretada como la que tiene. Bueno, simplemente lo que he hecho es las vacaciones del verano, pues ponerlas en esos días. Me decía mi madre, hijo, ¿has descansado? Digo, mira mamá, hay muchos modos de descansar, yo descanso así, ¿no? Trabajando en las cosas de Dios. Los malagueños que hemos vivido esta novena, que hemos asistido a todos los actos y cultos de la Virgen de la Victoria, lo agradecemos porque nos hemos enriquecido mucho con tus palabras. Permíteme, padre, que lea la referencia, perfil o que la reseña biográfica que difundió la Hermandad de la Victoria. El predicador de la novena será el reverendo padre don Salvador Aguilera López, que fue ordenado presbítero el 8 de julio de 2007 en la Archidiócesis Primada de Toledo, y desde octubre de 2013 desarrollando su ministerio pastoral como oficial del dicasterio para el culto y la disciplina de los sacramentos. El natural de Ronda, nació el 3 de marzo del año 1982, bueno, reciente los 40 años como hemos comentado. Es licenciado en Teología Litúrgica por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. También ha realizado cursos del bienio de patrología, bachiller en literatura cristiana y de lenguas clásicas. Todo esto lo estudiaste en Madrid, ¿no, padre? Eso fue desde que me ordené hasta el 2012 que me trasladé a Roma. Reside en la actualidad en Roma, donde actualmente está realizando su tesis de doctorado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Desde octubre de 2013 desarrolla su ministerio pastoral como oficial, como hemos comentado, del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Desde Prima Cofrade ha presentado en Almonte el cartel de la romería de Pentecostés en 2018, un cartel realizado por nuestro autor y admirado Raúl Berzosa para la Hermandad Matriz del Rocío, de la Virgen del Rocío de Almonte. Y en 2019 fue pregonero de la romería de Pentecostés de la Hermandad del Rocío de la Caleta de Málaga, y también ha participado en diferentes charlas, cofrades, y en un interesante encuentro cofrade que fue el 4º Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se organizó en Málaga no hace mucho. Ahí, en ese momento, en ese congreso, tu participación estuvo relacionado con el rito bizantino, ¿no? Con la Semana Santa bizantina, ¿no? Eso es. Yo en Roma, cuando me mandó el arzobispo de Toledo a enviar estudios, la idea era que, dado que en Toledo, en España, tenemos el rito hispano-mozárabe,
que viera las raíces orientales de este rito. Entonces viví durante 4 años en el Pontificio Colegio Rúsico, luego realicé los estudios de licenciatura en liturgias orientales en el Pontificio Instituto Oriental y, bueno, durante esos años celebré diariamente el rito bizantino en lengua paleoslava, que es la lengua que actualmente se usa en el Patriarcado de Moscú, por ejemplo. Entonces, eso para mí es una riqueza tan grande que quería durante este Congreso Internacional compartirlo. Simplemente tú que has citado que estarás presente, puse los iconos de la crucifixión del Señor, del descenso al Hades el sábado y de la aparición de Cristo a las Milóforas, es decir, a las 3 Marías, el domingo de Resurrección, y iba comentando simplemente ante las pinturas pues la simbología y también trayendo a colación algún texto de la liturgia bizantina y de algún padre de la Iglesia. Fue una bonita experiencia y luego, bueno, como los cofrades sois tan generosos, pues después de la charla fue una gran satisfacción escuchar el agradecimiento de muchos de los presentes. Una ponencia muy interesante porque así le abre un poco, nos abre a todos los cofrades esa perspectiva de que la Semana Santa se vive en otros puntos del mundo, y en este congreso pues se vieron manifestaciones de distintas partes, de distintos continentes, y este aspecto cultural bizantino, esta tradición, pues fue muy interesante también por su carácter diferencial, ¿no? Porque ellos no utilizan imágenes, utilizan iconos, y el icono pues te da, como es una pintura en unas tablas, te da la posibilidad de desarrollar detalles. Yo tengo la suerte de tener amistad con grandes artistas malagueños, como por ejemplo Raúl Berzosa, que ya lo has citado tú, o José María Ruiz Montes, y hablando con ellos un día, les dije que en el rito bizantino, el 14 de septiembre, el sacerdote entrega hojas de albahaca a los fieles que se acercan a alzar la Santa Cruz. Y es que hay una tradición que dice que cuando Santa Elena encuentra la Santa Cruz, el sacrosanto madero de Cristo estaba recubierto por albahaca para que no se ensuciara, ¿no? Para preservarlo de la suciedad. Entonces, aparte, la albahaca, nosotros en español usamos una palabra de origen árabe, pero si nos vamos a la lengua, por ejemplo, italiana, se llama basílico, y basílico evidentemente viene del griego basileus, o basilia, que significa reino, rey. Entonces, bueno, es una planta totalmente que tiene que ver con Cristo, el Rey, ¿no? Y bueno, esto ayudó para que cuando, por ejemplo, Raúl Berzosa pintó un retablo que llevaría delante un Lignum Crucis, pues en esta pintura, que está en Triana, en Sevilla, aparece la cruz arbórea del Cristo que ha realizado Ruiz Montes para Almojía, ¿no? Esa cruz arbórea pintada, y luego los ángeles tienen en sus manos albahaca. Claro, los cofrades, cuando escucharon esta explicación, pues claro, se sorprendieron, pero muy gratamente, ¿no? De ver cómo poder añadir un símbolo nuevo, traído de la antigüedad, pues les agradó muchísimo. Creo que habría que compartir más estos contenidos que son de siempre, como es la escritura, como es la liturgia, como es los padres, compartirlo más en formación con los cofrades. Y mi experiencia es que siempre son bien acogidas estas formaciones. La historia sagrada es apasionante, y estos detalles que van relacionados con la pasión y muerte del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pues son detalles que son bienvenidos porque nos enriquecen muchísimo. Y una persona que ha tenido la posibilidad de estudiar y de conocer y de tratar a otros creyentes también muy cofrades, porque tendrán sus asociaciones en otras partes del mundo, como es tu caso, pues creo yo que ese conocimiento que tiene es bueno que se transmita. Así que a ver si hay otro congreso internacional de hermandad y cofradías donde podamos pronto participar de tu ponencia al respecto, ¿no? Pues mira, antes de esperar mucho, porque ya sabes que estos congresos tardan mucho y luego son siempre, ahora ha sido en España, antes fue en Italia, el siguiente no sabremos dónde, o al menos yo no lo sé dónde será, pero el año pasado en Navidad la agrupación de cofradías, con su presidente Pablo Atencia, acogió la iniciativa de tener una charla en el contexto de la Navidad, y entonces expliqué un icono, el icono de la Natividad del Señor en la tradición bizantina, en la agrupación. La verdad que se llenó el salón y bueno, tuvo tal aceptación que me han dicho, mira, esto si quieres se queda ya como tradición. O sea que yo os emplazo ya al mes de diciembre,
en torno a los días entre el 25 y el 1, si la agrupación está disponible y sigue en pie la iniciativa, a otra charla que en principio yo la haría sobre el icono de la Anunciación del Señor. O sea que no hay que esperar mucho, solo hasta Navidad. Padre, ¿qué experiencia? ¿Cómo se vive? 9 días, 9 misas, la asistencia del público, los devotos de la Virgen, los malagueños en la catedral. ¿Cómo se vive? Bueno, digamos, podemos verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? El primero es, desde mi punto de vista personal, es un regalo de Dios, una gracia de Dios. Es decir, estás predicando en la catedral, que es la iglesia madre de la diócesis en la que has nacido. Entonces, eso es un privilegio y también pues es una cosa que a uno como que le hace temer, ¿no? Como diciendo si estaré a la altura, ¿no? Pero bueno, la gracia de Dios actúa. Yo, como confío en la divina providencia, he querido que la novena no solo se basara en mis puntos como son los estudios o los conocimientos académicos, sino que previamente, unos meses antes, escribí de puño y letra a todos los monasterios de clausura de la diócesis, que son más de 20. Y por tanto yo ya decía, Señor, lo que falte a mi debilidad, pues lo colmará tu gracia, ¿no? Entonces me he sentido muy confortado por la oración de las religiosas de clausura de toda la diócesis de Málaga, aparte de otros monasterios de España que yo conozco, por ejemplo la Encarnación de Ávila o San José de Ávila o el Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Son monasterios a los que yo he escrito pidiendo oraciones. Entonces, desde el punto de vista espiritual, creo que más no se podía ya, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que yo he recibido, pues es que aparte cuando uno habla, pues ha tenido que rezar antes, ha tenido que meditar. Ha habido algún día que me he ido sobre las 3 de la tarde, que sé que no había mucha gente en la catedral, a rezar y a preparar la homilía allí delante de la Virgen. No sé, ha habido muchos momentos especiales, ¿no? Pero sobre todo mi idea de querer salir a la puerta de la catedral cada día para escuchar a gente que pedía oraciones, que hacía un comentario, que me aconsejaba algo. No sé, eso para mí ha sido la mayor experiencia. Y sobre todo, no solo en la novena, sino cuando he peregrinado a los diversos lugares, conventos, asilo de ancianos o hermandades. Para mí he aprendido mucho, ¿no? En paralelo a la predicación, el resto del día lo has dedicado a la peregrinación y has visitado conventos y asociaciones y hermandades. Bueno, yo personalmente estuve en tu visita a la cofradía de la Puente de la Paloma, y ese gesto con la Virgen, con una imagen de la Virgen de la Victoria, ese gesto es importante porque ya no es solo la visita de un sacerdote ilustre a nuestras hermandades, sino es también el mensaje que nos traías y la oración y el recogimiento tan especial que tuvimos en ese momento. El Papa Francisco, que habla tanto de ir a buscar y no tanto de esperar que vengan, pues de esa idea yo dije, bueno, pues la Virgen tiene que salir de la catedral, y la novena van a ser 9 días cuyo punto central va a ser el rosario y a las 8 de la tarde la misa, pero tenemos que hacer que la Virgen vaya a diversos puntos de la ciudad. Evidentemente no pude ir a todas las cofradías porque son muchas. Creo que las agrupadas creo que son 42, sí. Las de Semana Santa. Las de Gloria son muchísimas también, no sé. O sea, un número que era imposible que yo en 9 días pudiera hacer todo. Pero el ir por la calle, cuando yo iba hacia alguna hermandad y en mi maletín llevaba a la Virgen, y alguna persona me ha parado y me ha dicho, gracias por lo que está haciendo por los malagueños. Y entonces yo de broma digo, ¿pero qué estoy haciendo? Dice, el bien que está haciendo espiritualmente, llevar a la Virgen, que la Virgen esté en Roma, todo eso los malagueños no lo vamos a olvidar. Pues Francis, como comprenderás, con esto ya se siente uno pagado, porque son gente anónima, gente que siente cómo la mano de Dios a través de la Virgen les llega, ¿no? Y luego en cada cofradía yo he podido escuchar la historia, el amor que tenéis a los titulares, a Cristo y a María, la belleza de los lugares,
los sucesos que ha habido cuando la persecución religiosa contra la Iglesia y cómo el odio contra el amor de Dios hizo que se quemaran algunas imágenes, pero vuestro amor a los titulares han hecho que esas cenizas renazcan, ¿no? Y el amor ha vencido al odio, ¿no? Todo eso para mí me ha llenado tanto esos días que yo llegaba por la noche cansadísimo, pero con la satisfacción de haberme dado totalmente evangelizando de otro modo, como es ese, ¿no? Llevando la caricia de la madre a cada hermandad, al asilo de ancianos o a los conventos de clausura. Permíteme que cuente una anécdota en la cual yo fui testigo. Una vez terminada la procesión de la Victoria, ya en la Basílica, padre, tiene relación con el beato José Gálvez Ginachero, con todo el proceso de beatificación. Y preguntaste por dónde estaba enterrado, te acercaste a mí para que yo te hiciera una foto junto a ese lugar. En ese momento se acercó un chaval joven, alto, con gafas, así moderno, con su piercing y tal. Se acercó a saludarte y tú le pediste un momento pues que termináramos las fotos. Ya terminé la foto y me acerqué a ti y estabas hablando con el chaval. El chaval estaba súper agradecido porque había asistido a toda la novena y se había quedado muy identificado y lleno, ¿no? con las palabras y con el mensaje que se realizó en esas predicaciones. De hecho, quería hablar más contigo, estar más contigo, pero la situación, el momento, el señor obispo que estaba también en el templo no podía y le dejaste su teléfono privado. Esa cercanía que se desarrolla en esa peregrinación que has hecho, en esa predicación de la novena que se manifiesta en un sacerdote, yo me imagino que tiene que ser importante sentirte querido y solicitado, ¿no? La tumba del siervo de Dios José Gálvez Ginachero, cierto que la conozco y sé dónde está, de correr por ahí, porque hace poco celebramos una misa en el aniversario de la muerte. Yo lo único que quería, dado que había peregrinado a los diversos sitios, una de las peregrinaciones, aprovechando que yo acompañaba a la Virgen, era el estar también con don José Gálvez, para que luego la Fundación Pro Beatificación tuviera la fotografía del predicador, ¿no? Entonces yo cuando voy me arrodillo, rezo y beso la tumba como un modo de veneración y de cariño hacia la figura de este médico malagueño que ha hecho tanto bien y está haciendo, porque cuando la gente sabe que yo soy el postulador, se acerca y me dice: mire, cuando yo nací atendió a mi madre el doctor Gálvez, o en mi familia hay un recuerdo porque siendo pobres él nos atendió gratuitamente, nos dio la medicina, ¿no? Luego, en el caso de este chico, es que este chico vino casi a toda la novena. Yo lo veía, es decir, desde donde se predica se ve perfectamente el auditorio, y yo como que captaba gente que repetía. Hay una señora mayor que venía todos los días con su hermano, llamada Carolina. Hay otras 3 señoras que me llamaron cuando me acerco, dice: padre, disculpe que no nos levantemos, pero no queremos que nos quiten el sitio. ¿Sabe usted por qué hemos venido? ¿Por qué? Porque mi vecina nos ha dicho que este año hay un predicador excepcional. Entonces yo le dije: pues no le haga caso a su vecina todo lo que dice. Pero eran muchos detalles. Una persona, por no desvelar la identidad, con problemas en las piernas, me decía que rezara por ella porque si no se curaba le tenían que amputar o una o 2 piernas, pero que rezara por su hijo. Yo le dije que rezaría por él, me aprendí el nombre y todo y ofrecí la misa por él. Pues al día siguiente volvió a decirme de parte de su hijo que muchas gracias. Entonces, bueno, ha habido tantos testimonios. Este chico en concreto que tú dices, pues se nota que es un alma espiritual, es decir, externamente, pues como tú has dicho, sí, lleva un piercing, etcétera, pero la apariencia a veces engaña. Él se lamentaba que en alguna ocasión, en alguna parroquia, se le había prohibido la comunión de rodillas. Yo creo, lo primero es que los fieles tienen ese derecho, ¿no?, a comulgar de pie o de rodillas. No es una cosa que puede imponer el sacerdote que está celebrando, es un derecho del fiel, así lo dice el misal. No se le puede decir que por razón de homogeneidad, para que todo el mundo... No, ese fiel tiene ese derecho, ¿no?, a comulgar de rodillas o de pie. Y él como que quería compartir conmigo ese lamento: padre, a veces me han dejado sin comulgar o me han dicho que me ponga en pie, ¿no? Entonces, bueno, han sido varias conversaciones,
aquel día yo evidentemente ya no podía hablar mal y bueno, pues como tú dices, le pasé mi número. Y luego hay otra curiosidad, algunos de los presentes han puesto mi nombre en internet y han entrado en mi página web, que hace unos años preparé con la ayuda de un amigo, y allí está mi mail, y me han escrito diciendo el bien espiritual que les ha hecho la novena, incluso diciéndome que cuando venga a Málaga que les avise que será un honor para ellos el compartir un café, incluso si es necesario, que su casa está a disposición. O sea que, no sé, para mí es que he recibido más de lo que he dado, pero vamos, Dios siempre obra así, ¿no? Él te da más de lo que tú mereces. Sobre Galvez Ginachero, bueno, es que mi madre fue alumna suya en la escuela de matrona, y mi madre lo conoció personalmente, y una figura muy importante a nivel para los malagueños y a nivel personal, porque me ha llamado mucho la atención esa vinculación familiar, y pues espero que esa postulación llegue a buen fin. ¿Es muy complicado? Yo no lo veo complicado porque el caso es bastante claro de que vivió las virtudes en grado heroico. Solo que la complicación, entre comillas, es que hay que ir dando los pasos que la Santa Sede exige. Entonces, una vez que se entregaron todas la documentación y el material, pues ahora, una vez que se dio el visto bueno por parte de la Santa Sede, ahora se está haciendo lo que se llama la posición, que sería una síntesis, digamos, de todos los volúmenes en uno solo, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos. Una vez que se termine ese volumen y se presente y se dé el Nilostat, pues se irá adelantando pasos, ¿no? O sea que ni es complicado ni se tardará mucho, sino simplemente toca tiempo de trabajar, ¿no? Y de realizar esto que se llama posición, ¿no? Y yo quería añadir a la figura de Galvez como la santidad, igual que hoy en día, porque hoy en día parece como que no hay santos, sí los hay, lo que pasa es que seremos conscientes cuando pasen décadas, pero el alcalde es don José, el obispo era San Manuel González, en Málaga funda Santa Ángela de la Cruz, una comunidad, en Málaga vive la Beata Madre Petra de San José, o sea, que sí hay santos y muchos mártires. En la catedral tenemos un retrato de una de las Salesas, de un hermano San Juan de Dios, ya beatificado me refiero, don Enrique Vidaurreta, rector del seminario, Juan Duarte, sí, diácono de Junquera, martirizado en Álora. Yo a la hermana la he conocido porque era carmelita descalza en Ronda, sí, desde que yo era niño, hermana Carmen de Cristo Rey, incluso la acompañé a Roma cuando vino la beatificación de su hermano. Entonces, bueno, Ronda, Málaga, Antequera, la Archidona, toda la provincia de Málaga está salpicada de ejemplos de santos, ¿no? En Ronda siempre recuerdo yo a don Antonio Gamboa, natural de Coín, que es un ejemplo de santidad y de caridad, que ojalá algún día también se pudiera empezar la causa de él. Es importante tener memoria para estas personas tan significativas, tanto para la Iglesia como para el aspecto social, ¿no?, de una ciudad, como el caso del doctor Galvez Ginachero. Padre, antes de terminar esta conversación, que por mí sería eterna, me gustaría que nos explicara qué función tiene el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Bueno, yo siempre, para que me entiendan más claramente, digo que los dicasterios en la curia serían símiles a los ministerios en un gobierno. Entonces el Papa tiene a su servicio la Secretaría de Estado, que digamos para la relación con los estados, para la relación, digamos, esa también política, ¿no? Y luego también para responder a todas esas cartas que le van llegando por parte de los fieles, ¿no? Por ser muy resumido, evidentemente la Secretaría de Estado tiene más funciones. Pero luego hay como pequeñas dicasterios, oficinas, que serían ministerios. Entonces hay uno para la relación con las religiones no cristianas, que sería el dicasterio para el diálogo interreligioso, para las religiones cristianas, que sería el dicasterio para la unidad de los cristianos, el dicasterio para las iglesias orientales, llamado así, y luego está el dicasterio para el clero, para los obispos, para los santos, que se encargan de las causas de beatificación y canonización, y el dicasterio para los religiosos. Hay alguno más, como doctrina de la fe,
alguno como el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, bueno, muchísimas cosas. Y entre esos está el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Como el nombre dice, lo que se encarga es primero de aplicar la reforma del Concilio Vaticano II, publicando los libros litúrgicos en la lengua original, que es el latín, y luego ese libro original latino se traduce por parte de las conferencias episcopales de los países en los idiomas que tengan en el país y se mandan aquí para la confirmación. Es decir, el misal aquí se hace en latín, en España lo traducen al español y la Conferencia Episcopal Española lo manda aquí para que la congregación confirme esa traducción. No solo tenemos español en España, tenemos también gallego, tenemos también vasco y tenemos también catalán. Entonces, esas traducciones también se envían aquí para su legítima confirmación. Aparte de esto, evidentemente a un cofrade le interesa también el tema de las basílicas menores, ya que este dicasterio es el que da ese título de basílica menor, y bueno, y más cosas. Y luego la parte de disciplina. Disciplina es, pues en el caso de abusos, de alguna cosa que no ha ido bien, pues una vez de haberse cumplido los pasos previos, como por ejemplo un fiel que puede lamentarse ante el obispo por alguna cosa que ha sucedido en su parroquia o en la diócesis, puede recurrir a la Santa Sede, ¿no? Entonces, bueno, eso es por ser muy resumidos, ¿no? Pero en el fondo la congregación lo que hace es cuidar, fomentar la liturgia a nivel universal, para que se conserve lo que es el rito romano. Pues bueno, ministerio pastoral y ejerces como oficial, es decir, me imagino que habrá otros compañeros, habrá un número determinado de personas para trabajar en todos estos temas, porque es a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que enriquece Roma, que conoces a personas de todo el mundo, no solamente en tu trabajo, sino obispos, arzobispos, cardenales, presidente de conferencias episcopales, secretario de los secretariados de liturgia de todo el mundo. Entonces te enriquece porque el simple hecho de escuchar una solución pastoral a un interrogante que surge en la liturgia, pues eso ya imagínate. Aparte los idiomas, el conocimiento, no sé, imagínate que en países como de Asia, como Japón o China, donde el tocarse no está bien visto, en la paz pues juntan las manos y hacen una inclinación de cabeza. O sea, eso ya te enriquece un montón, ¿no? Son cuestiones un poco esto te lo permite el estar trabajando aquí en el corazón de la Iglesia. Padre, pues muchísimas gracias por su atención. Estaremos pendientes de la próxima visita y pues estas Navidades asistiremos, si se cumple lo previsto, a esas charlas que espero que se hagan tradicionales, y agradecerle su tiempo. Pues nada, no, para mí es un gusto compartir con los malagueños y los cofrades estos minutos de radio, y nada, que contéis con desde Roma y que mucho ánimo, que merece la pena dar la vida por las cosas de Dios, y que la Virgen de la Victoria os bendiga y os proteja siempre. Míralo, míralo dulce y sereno,